Adfontes, y como saben, aquí en Adfontes regresamos a las fuentes, regresamos a los idiomas originales para entender un poco más el texto. Y he estado estudiando un poco del Salmo 32, lo prediqué 2 veces ayer, y bueno, pues a lo mejor voy a dirigir el culto el domingo que entra, o sea que prediqué 2 veces de este texto en español, bueno, una vez en español, otra vez en inglés, y luego voy a dirigir el culto en nuestra iglesia el domingo que entra, si Dios quiere, y a lo mejor escoge ese texto. Así que estoy aquí en ese texto, también lo compartí con unos hermanos anoche, y luego el hermano me compartió lo que es la traducción, la nueva traducción viviente, y tuvo unas buenas opciones de traducción que me gustaron, así que quiero compartir un poquito de los versículos 1 y 2. Cuando vemos un salmo, siempre queremos ver el trasfondo del salmo. Y aquí algunos estudiosos creen que el Salmo 32 tiene el mismo trasfondo que el Salmo 51. Y sabemos que el Salmo 51 se escribe después del pecado que David cometió con Betsabé. Y bueno, ahí ese salmo, el Salmo 52, es el Salmo 51, consiste mucho más en arrepentimiento y confesión. Y este salmo aquí, el 32, tiene arrepentimiento y confesión como una parte muy importante, pero el salmo tiene un tono un poco más feliz, un poco más gozoso, como que David está reflexionando en el perdón de Dios que él recibió aquella vez. Y si no fue ese pecado, pues es otro, pero David está reflexionando en su experiencia personal, para indicar las bendiciones de aquellas personas que han sido perdonadas por Dios. Así que este salmo nos corrige muchos errores en la cultura actual con respecto a lo que es ser bendecido. ¿Qué es la vida verdaderamente bendecida? Bueno, vamos a ir viendo, pero para decirles desde antes, David aquí en este salmo nos indica que la vida bendecida es una vida perdonada delante de Dios. Ahora vamos a ver un poquito más de qué clase de salmo es el salmo que tenemos aquí delante de nosotros. Bueno, tenemos aquí esa palabra masquil. Si lo ven acá arriba, aquí está abajo en la traducción. Esa palabra se debate entre los eruditos, que es el significado, pero de la raíz de la palabra tenemos esas 3 letras, y bueno, pues de esas 3 letras los eruditos nos van a decir que cree que tienen algo que ver con la sabiduría, sea que sea un salmo de sabiduría, un salmo de instrucción, o un salmo que implica cierta clase de conocimiento, así como un conocimiento de la música, de arte. No sabemos precisamente. Hay varias traducciones que se le dan. Si vamos bajando aquí al versículo 8, noten aquí que versículo 8, se me olvida cómo tienen la Reina Valera. Te haré entender, creo es la traducción de la Reina Valera aquí, pero tiene la misma raíz de la misma palabra que en el título. Siempre hay que recordar también que el título es inspirado por Dios. No el encabezado que ponen los traductores, sino más bien el título. Y aquí entramos a nuestra traducción del texto, y luego vamos a ver las traducciones aquí que tengo abajo, y luego terminamos con unos comentarios sobre lo que es la poesía hebrea. Okay, entonces sabemos que este salmo se escribió, David más seguro está reflexionando en el perdón que él recibió después de arrepentirse por motivo de su pecado con Betsabé y bueno, pues de asesinar al esposo también de Betsabé. Él está reflexionando en la grandeza del perdón de Dios. Y sabemos que es un masquil que más seguro implica alguna clase de sabiduría o conocimiento, o quizás es un salmo de instrucción. Y luego otros eruditos dicen que el salmo se trata de gratitud, y vemos la gratitud aquí.
Y bueno, pues vemos mucho el tema del arrepentimiento y la confesión. Entonces, se puede decir que vemos algo de arte, algo de sabiduría o de conocimiento. Vemos gratitud y vemos también arrepentimiento y confesión. Ahora sí entramos a la traducción. Literal, voy a ponerlo un poco más literal que nuestras traducciones. Vamos a recordar que el hebreo se lee de la derecha a la izquierda. Así que empezamos con el de David. Aquí, esa palabra, como usted escucha en español, tiene el nombre David, la David. Significa literal de David. Y luego masquil, es interesante. Aquí la NTV, como quizás veamos, pues no hay que regresar a ese tema, pero vemos que o sea que le ponen la traducción de Salmo en este caso, Salmo de David. Pero sabemos que es de David y sabemos que se trata de masquil, lo cual nos indica que es cierta clase, que involucra cierta clase de conocimiento o de sabiduría. Luego vemos la palabra que dice aquí en la Reina Valera 60, bienaventurado. Muy interesante cómo tiene la nueva traducción viviente, o qué alegría, que muchos están acudiendo a esa clase de traducción y está perfectamente bien. O qué gozo para los que tienen sus pecados perdonados. Muy interesante la construcción aquí en el idioma original. Podemos decir, o sea que si quisiéramos dar algo sumamente literal, podemos decir aquí, vamos a ver, solamente las felicidades del perdonado, ¿verdad? Del perdonado de pecado. Pero por un lado, para darle una traducción así, resulta en un español un poco difícil de entender, un poco raro, que nos puede distraer la atención. Y por otro lado, hay un erudito en el idioma que dice que cuando tenemos una construcción así, no me quiero meter mucho en esas palabras, pero es una construcción pasiva que indica el perdonado, ¿verdad? Y luego tiene aquí una palabra en el status constructus, lo que le llaman. Significa que en verdad esa es la acción del verbo. Literal es la persona que se está perdonando. El mismo erudito dice que eso implica que entra a un estado. Entonces, si esa es la interpretación correcta, bienaventurada la persona que entra en un estado de perdón de sus transgresiones. O aquí, como dice la NTV, sus desobediencias. Pero el mismo autor dice que aunque sea una construcción aquí pasiva, que eso en verdad es aquí donde va la acción verbal, o sea que es la transgresión que se está perdonando. Sea como nosotros lo entendamos, sé que sea un estado en que está entrando la persona, se me hace muy, muy buena observación que es un estado en que entra la persona y es un estado de perdón de pecado, de perdón de transgresión. Entonces aquí tenemos en nuestra traducción de David Masquil las felicidades del que tiene perdón de pecado. Que tiene perdón de transgresión. Transgresión aquí, pues se puede traducir también crimen, aquí como dice la NTV, desobediencia. Vamos con lo de transgresión por el momento, las felicidades del que tiene perdón de su transgresión. Discúlpeme que tengo aquí como muchas cosas aquí en la pantalla. Es la primera vez que lo hago así, vamos a ver si no mejoramos el asunto. Se me acabó el lugar para seguir poniendo la traducción aquí. Y luego, pero tenemos aquí del que tiene perdón de transgresión o del que tiene, vamos a cambiarlo, del que tiene
Ay, ay, ay. Del que tiene su transgresión perdonada. Y luego para buscar un lugar donde ponerlo. Y cubierto. Y bueno, la palabra su en verdad no está aquí. Por eso vamos a poner las paréntesis. Y cubierto su pecado. Ahora bien, vamos a analizar un poquito. Vemos la traducción de la Reina Valera aquí 60. Vemos muy interesante lo que aquí, como la 60 está tratando de dar el sentido. Aquí literal vemos de David, masquil. Y luego la Reina Valera está implicando, ¿verdad?, de que los autores, entendiendo que íbamos a entender que es un salmo que es de David, o que David es el autor de un salmo, y luego que lo siguiente viene siendo lo que indica qué clase de salmo es. Muy interesante la traducción aquí de la Reina Valera 60. Interesante aquí también que en la NTV como que evitan la dificultad de masquil, pero luego no nos hacemos la pregunta qué significa masquil y no indagamos, no estudiamos un poquito más. Eso es lo único que no me gusta de esa traducción de la NTV. Pero aquí muy interesante, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Hay una manera de ver como la persona siendo perdonada y entrando en un estado de perdón. Es interesante. Tenemos otra manera de verlo que en verdad es la transgresión que se está perdonando. Podemos verlo así, es muy interesante. Las dos, en verdad es el mismo erudito que lo escribe. No entendía yo ahí que si el erudito está dando esas dos opciones o está diciendo que las dos cosas son realidades con respecto a esas dos construcciones que hallamos aquí. Ahora bien, vemos que la felicidad, la verdadera bendición, es para la persona que tiene el perdón de sus pecados. Claramente. Ahora bien, ya me estoy tardando un poquito, así que no vamos a tardar mucho aquí, porque lo que quiero que veamos más que nada aquí, en cuestión de la interpretación, es lo de la poesía hebrea, porque nos da una idea interesante de la interpretación de estos dos versículos del Salmo. Así que vamos a dar una traducción muy rápido aquí. Ashre Adam, bienaventurado, o las felicidades del hombre. Aquí tenemos de una manera descubierta lo que es el sujeto, o sea que lo que está modificando esa palabra ashre. Está modificando la palabra Adam. Aquí viene implícito que es una persona perdonada y entendemos que tiene sus transgresiones perdonadas. Y aquí las felicidades son para el hombre. Y luego nos va a describir acá en adelante, recordando que leemos de la derecha a la izquierda, la felicidad. ¿Qué es la felicidad de este hombre? Que quiere decirnos el salmista. La felicidad es del hombre. Estoy escribiendo directo desde el hebreo. Noten bien ahí, Adam. La palabra Adam puede significar un nombre o puede significar el sustantivo que es humanidad, hombre, como queremos ponerlo ahí. Las felicidades del Adán, del hombre, y luego a quien Yahvé o Adonai aquí vemos las dos traducciones, no culpa de iniquidad. Y cometí un error. No, aquí está bien, la NTV también está bien. Perdón, estaba pensando que había copiado mal. Pero sí vemos aquí a quien
el hombre a quien, como en la Reina Valera, y qué alegría para aquellos, ¿verdad? A quienes, y luego vamos a ver, a quienes el Señor, o Jehová, como tiene aquí la 60, esa palabra es el nombre de Dios que se le reveló a Moisés en la zarza. Y bueno, si uno está leyendo en presencia de los judíos, no quieren escuchar la palabra Yahvé, porque es un nombre sumamente santo para ellos. Yo cometí ese error una vez. Pero aquí, las felicidades del hombre a quien Yahvé o Adonai no culpó, como dice aquí, o se les borró. Interesante que el Señor les borró la culpa de su cuenta. Y sí, es muy interesante. A quien Yahvé no aplicó, o a quien Yahvé no aplicó culpa, o a quien Yahvé no considera culpable, no consideró culpable de pecado o de iniquidad, más bien dicho. Esa palabra aquí, iniquidad, en ciertos casos, esa palabra aquí es la palabra iniquidad. Puede significar castigo, puede significar culpa, es otra palabra que indica pecado. Y aquí es como que Dios no está aplicando la culpa a la persona. Dios no está, una palabra muy técnica es Dios no está imputando. Dios no está considerando a esa persona culpable. Y luego pasa a la siguiente descripción. Y eso es muy interesante. Aquí, ven, berrujó, remilla. Y bueno, en su espíritu y en su espíritu no hay engaño. Y eso es en contexto de lo que vamos a ver, en contexto de la confesión del pecado y el pecado que uno tiene. No hay engaño en su corazón con respecto. Él no se engaña a sí mismo y no trata de engañarle a Dios. Muy interesante, me encanta, de hecho, la traducción de la NTV, que es un modo de traducción perfectamente bueno, que tenemos algo aquí negativo en el lenguaje original, pero en el momento de traducirlo, si no hallamos buena manera para pasar el significado, hallamos una manera más natural, podemos decirlo de manera positiva. Los que llevan una vida de total transparencia. Esa es la idea. Esa es la idea. La persona bendecida tiene el perdón de sus pecados y tiene una vida delante de Dios de total transparencia. Ahora, muy bien, quiero ver y voy a buscar aquí entre las traducciones, ¿verdad? Un poco más para que veamos la poesía hebrea. Veamos lo que se llama paralelismo. Y tenemos aquí, ¿verdad? Qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia. Esa es la primera parte. Y luego vemos la segunda parte, a quienes se les cubre su pecado. Y luego la tercera parte, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta. Entonces tenemos aquí la idea general en la primera. Y luego en la segunda se va dando una explicación mayor y mayor para que nosotros entendamos bien. Es lo que se le llama paralelismo hebreo. Y antes se pensaba, ¿verdad?, de que esas cláusulas o frases significaban lo mismo, pero en verdad vemos que tenemos que analizar bien lo que el poeta está haciendo. En este caso, vemos que sí significan las tres frases lo mismo, pero primero es la idea general, como tenemos aquí, y luego sigue una mayor explicación. Está buscando ejemplos. No es solamente perdón, es que se le cubre para que nosotros tengamos una imagen visual de lo que es el perdón de los pecados. ¿Qué es el perdón del pecado?
es que en la presencia de Dios se nos cubre el pecado. Y luego vemos que ese perdón implica que Dios borra nuestra culpa en la presencia de Dios. Y eso implica que esa persona es transparente en la presencia de Dios. Se le agrega al final, porque ya de ahí en el versículo 3 y 4, David explica en su experiencia lo que le pasaba cuando no era transparente con Dios, y en el 5 su confesión en la presencia de Dios y que él recibe el perdón. Entonces aquí vemos la bendición del perdón. ¿Qué es la bendición en la vida cristiana? La bendición no es carro, no es casa, mis hermanos. La bendición es tener el perdón. Que Dios los bendiga.